¿Cómo les fue ayer en su examen? Ayer tuvieron examen, ¿verdad? Sí, licenciada, estaba extenso, Ah, ¿de qué era? de metodología de la investigación. Ah, bueno, sí. Pero bueno, ya un examen menos, ya va quedando poquito. Bueno, espero les haya ido bien ayer. El jueves pasado estábamos hablando sobre la efectividad de una medida de política fiscal. Hoy vamos a abordar la implementación de una medida de política de carácter monetario. Y recordamos que esto lo puede hacer única y exclusivamente el Banco Central, el encargado de la implementación y de los ajustes en la oferta de dinero en la economía. Vamos a empezar tal como lo hicimos en el caso anterior, por el análisis gráfico, para poder deducir los efectos, para poder mejorar la intuición. ¿Sí? No me cambia la diapositiva. Me voy a reconectar porque no me cambia la diapositiva. Sí, ahora sí. Bueno, pensemos en que el Banco Central quiere implementar una política monetaria expansiva. Esto lo puede hacer mediante distintos instrumentos. Pensemos en este caso en las operaciones de estabilización monetaria mediante la compra de bonos. Esto lo realizan los bancos centrales con los bancos del sistema. Lo hizo hace 3 años durante el punto más crítico de la pandemia. Le compró a los bancos del sistema bonos para darles liquidez. De esa forma ellos tenían liquidez para poder atender cualquier solicitud de los agentes económicos. Así es como provee liquidez el Banco Central. Entonces, si ya sabemos que el sentido de la política es expansivo, ¿qué podría pasar aquí en este escenario? Partiendo de un punto de equilibrio sub cero, tenemos una gráfica para el mercado de dinero, es decir, que vamos a analizar primero qué pasa en sí en el mercado de dinero, que es donde surge la medida. Vemos ahí la curva para la demanda de dinero y para la oferta de dinero. Entonces, el Banco Central quiere aplicar una política monetaria expansiva. ¿Qué ocurriría? Licenciada, por lo que yo veo, hubiera un aumento en la oferta de dinero. Sí, eso es lo que ocurre primero. El Banco Central, mediante la implementación de esta medida, al comprar bonos, está expandiendo la masa monetaria. ¿Sí? Entonces, por eso es que aumenta la oferta de dinero. ¿Y qué más pasa? ¿Qué pasa en el mercado de dinero? La tasa de interés sube. Pero ahí todavía no No, pasa, solo sabemos que subió la oferta de dinero, pero ¿qué más pasa? En el orden, tenemos que ver en el orden los efectos. ¿Qué pasa con esa foto que tenemos ahí? Partiendo de ese punto sub cero, el banco decide expandir la oferta de dinero en la economía. ¿Que se desplaza a la derecha qué, Josué? ¿Qué es lo que se desplaza hacia la derecha, Josué? La oferta de dinero, exacto. Entonces, ya sabemos que como la oferta de dinero está dada, solo el Banco Central puede moverla. En este momento realizó un ajuste. ¿Cómo es el ajuste? Pues se observa un movimiento más o menos así, MS2 en términos reales. Se desplaza hacia la derecha la curva de oferta monetaria. ¿Qué pasa ahora en el mercado de dinero?
Hay un desequilibrio, hay mayor oferta que demanda. Exacto. Entonces, esta expansión monetaria produce un desequilibrio donde hay un exceso de oferta de dinero. ¿Sí? Ahora pensemos como hay un desequilibrio en el mercado de dinero dada la tasa de interés. Ese exceso de oferta monetaria, ¿a qué se puede destinar? Sí, la tasa tendría que bajar, pero ahora veamos por qué baja la tasa de interés. Hay un desequilibrio en el mercado de dinero, pero pensemos que decíamos que hay motivos para demandar liquidez y esto se asocia a una liquidez, a una preferencia por la liquidez planteada por Keynes. ¿Cómo sería esa preferencia por la liquidez acá? Aquí se busca la inversión. Entonces, buscamos adquirir bonos, ¿verdad? Pensamos en un activo financiero, para simplificar, pensemos en el mercado de bonos. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de bonos? ¿Aumentaría la demanda de bonos, licenciado? Sí, pensando ya en el mercado en sí de bonos, porque tiene una relación con el mercado de dinero, la demanda de bonos aumenta, porque los agentes económicos están orientando esa liquidez hacia la adquisición de bonos. ¿Qué pasa entonces si aumenta la demanda de bonos? ¿Qué pasa con su precio? Precio de los bonos. Estamos en el mercado de bonos. ¿Su precio disminuiría? ¿El precio disminuiría o subiría? Aumenta la demanda. Sí, el precio tiene que subir porque aumenta la demanda. Mayor demanda presiona el precio hacia el alza. Sí, sí, Alejandro. Sí, licenciada, gracias. ¿Cómo es la relación entre el precio de un bono y la tasa de interés de ese bono? Es inversa, a mayor demanda tiene que ser menor la tasa de interés. Sí, es inversa. A medida que el precio de los bonos aumenta, la tasa de interés tiende a caer. Esto se puede ver de forma contable cuando ustedes utilizan o traen a valor presente el precio de un bono. Entonces, ahí es donde se puede ver para los que son contadores. Entonces, hay una relación inversa entre el precio y la tasa de interés de los bonos. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? Ahora sí se reduce. Ajá, entonces se reduce la tasa de interés. Vemos que ya estamos incluyendo en el análisis la preferencia por la liquidez, es decir, las decisiones de los agentes económicos. Entonces, la tasa de interés se reduce hasta este punto. Veámosle sub 1, se reduce hasta R sub 1, no R sub 0, R sub 1. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Estos bonos, digamos que, ¿quién los compra? O sea, ¿los podríamos comprar nosotros? ¿O cómo es que funciona eso lo de compra de bonos? Bueno, los bonos de los que hablamos aquí arriba solo los adquieren los bancos comerciales porque es una forma de inyectar liquidez que tiene el Banco Central. Ahora, los bonos de los que hablábamos aquí, cuando empezamos a decir que una mayor oferta de dinero generó una mayor demanda de bonos, esa puede ser cualquiera de nosotros. Esos bonos son los bonos comerciales, un bono del tesoro lo podemos adquirir. Eso sí. Muchas gracias, licenciada. Entonces, es como se da la relación y las decisiones entre mantener dinero en el bolsillo o destinarlo a la adquisición de un activo financiero, en este caso un bono como el bono del tesoro, ¿sí? Bueno, entonces cae la tasa de interés en el mercado de dinero, vemos ese efecto, producto de todo lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés cae? ¿Con qué variable decíamos que tiene relación la tasa de interés? ¿Con la inversión, licenciada? Exacto, con la inversión. Entonces, ¿qué pasa con la inversión?
Se incrementa. Incrementa. Sí, si la tasa de interés cae, la inversión aumenta porque el costo de financiamiento es menor. Entonces, genera un incentivo para los empresarios para invertir. ¿Qué pasa entonces en el mercado de bienes? Aumenta la inversión, ¿qué pasa? Hay más consumo, licenciado. Pero, previo a eso, sabemos que la inversión es un elemento de la demanda agregada. Sube la inversión, ¿qué pasa con la demanda agregada? Incrementa. Aumenta la demanda agregada. ¿Qué ocurre en el mercado de bienes? ¿Hay un equilibrio en el mercado de bienes o no? Hasta este momento sí, pero ahorita empieza el desequilibrio. Sí, el desequilibrio ya empezó cuando aumentó la demanda agregada. Entonces se produce un desequilibrio en el mercado de bienes donde la demanda agregada es mayor que la oferta. Es decir, se produce un exceso de demanda en el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se satisface ese exceso de demanda? ¿Qué decíamos del mercado de bienes? Incrementar la producción. Tiende a aumentar la producción porque ya sabemos que hay un supuesto fuerte que dice que establece una correspondencia entre oferta y demanda en el mercado de dinero. ¿Se recuerdan? Por eso la razón de la pendiente de la curva de producción en el mercado de bienes. Entonces la producción tiende a subir. ¿Qué pasa cuando la producción tiende a subir? ¿Qué hacen las empresas? Subir precios, licenciada. Bueno, sin pensar en los precios, porque aquí estamos partiendo también del supuesto que los precios son rígidos. En la teoría keynesiana se le hace tratamiento a los precios. Entonces aquí los precios se mantienen constantes. Independientemente de su valor, se mantienen constantes. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los empresarios? Para producir más, ¿qué necesitan? Más empleo, o sea, contratar personal. Entonces, para satisfacer esa demanda, tienen que contratar más personal para que su proceso productivo pueda incrementarse. ¿Qué pasa si aumenta el empleo? Aumenta el consumo, el ingreso. Aumenta el ingreso, aumenta la renta. ¿Sí? Entonces, ese aumento de la renta, ¿qué provoca? Mayor consumo. Mayor consumo. Y si provoca un mayor consumo, ¿qué pasa? ¿Aumentaría la demanda de dinero, licenciado? Sí, vemos aquí, en esta parte, aquí vemos los dos motivos. El primero, el que marqué con una línea roja, es el motivo transacción. Y el otro es el motivo especulación. Vemos que aquí aumenta la renta. Entonces, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Qué pasa en el mercado de dinero entonces? Porque se produjo un ajuste en la renta que provoca una mayor demanda de dinero por motivo de transacción porque hay un mayor consumo, ¿sí? ¿Qué ocurre ahora entonces en la gráfica? ¿Se llega al equilibrio nuevamente, licenciado? ¿En dónde? ¿Pero hay algún movimiento o algo? No. Yo creo que se movería sobre el mismo eje de la curva, pero no estoy seguro. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque vemos que incrementa Y. Ahí no está pasando nada con la tasa de interés. Incrementa la renta. Entonces, ¿qué pasa con esa demanda de dinero? Vimos que aumenta. Entonces, ¿qué pasa en la gráfica? ¿Pasa algo en la gráfica que tenemos ahí en pantalla?
¿Alguien lo ve? Se mueve a la derecha, dice Josué. ¿Están de acuerdo? Sí, dice Cristian. Alejandro, ¿lo ve? Sí, licenciada. Sí, entonces esa mayor demanda de dinero por motivo de transacción provoca esto. Ese desplazamiento de la curva de demanda de dinero hacia la derecha hasta MD sub 2. Sí. ¿Qué pasa luego? Mayor demanda de dinero, ¿qué pasa? Desequilibrio, sí, exacto. Hay un exceso de demanda de dinero en el mercado de dinero. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Qué pasa cuando se presenta esa situación? Un exceso de demanda en el mercado de dinero. ¿Qué presiona? ¿Qué presiona la tasa de interés? Porque no va a variar la oferta. Sí, la oferta ya está, el movimiento ya lo hizo la banca central. Entonces, presiona la tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Aumenta o cae? ¿Mayor Ahora demanda? sí incrementa. Ahora sí aumenta. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Hasta donde se alcanza R sub 2. Y ese nuevo punto de equilibrio en el sub 2. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la tasa no cayó hasta R sub 1, sino hasta R sub 2 por la interacción que tiene con el mercado de bienes. ¿Sí, sí lo ven? Sí lo ven. Veámoslo en la gráfica, pero aquí solo tenemos el análisis para el mercado de dinero. Podríamos tener otra gráfica para el mercado de bienes también, pero yo quise que se viera este movimiento. Veámoslo en el modelo ISLM siguiendo el mismo ejemplo. Entonces, volvemos a partir de la implementación de la medida. ¿Qué provoca el aumento de la expansión monetaria? Mejor dicho, ¿qué provoca la expansión monetaria? Un desequilibrio, mayor oferta que demanda. Y en el contexto de la gráfica que tenemos ahí, ¿qué pasa cuando se mueve la oferta de dinero? Sí dijimos que se incrementa primero la demanda por efecto La oferta. sí, perdón, oferta por efecto de la inversión. Entonces, ¿hay algún movimiento? ¿Hay algún movimiento? De las curvas Sí, que tenemos. debe moverse la curva IS. ¿Por qué la IS? Estamos hablando del mercado de dinero. La LM, licenciada. Sí, la LM. Se desplazaría hacia la derecha, ¿verdad? Hacia LM sub 2. Dado el nivel de ingreso, ¿verdad? ¿Qué dijimos que pasaba luego? Ahí sí, Oscar, viene el desequilibrio, donde la oferta es mayor que la demanda en el mercado de dinero y eso ocasiona presiones por todo lo que vimos de los bonos para alcanzar R sub 1, ¿verdad? Dado el nivel de ingreso. Ya comentamos qué pasaba específicamente acá. ¿Sí? Sí, correcto. Entonces decíamos que la tasa de interés afecta al mercado de bienes por la vía de la inversión. ¿Qué pasaría entonces? Sí, aquí si se afecta la inversión, pues se incrementa. Se incrementa la inversión, aumenta la demanda agregada. Aumenta la demanda agregada, esto provoca que esa demanda tenga que ser satisfecha por una mayor producción. Una mayor producción, ¿qué dijimos que provocaba? Aumento del consumo y del ingreso. Primero aumenta el ingreso, ¿verdad? Porque hay una mayor generación de empleo por el proceso productivo más dinámico. Entonces, aumenta el ingreso. Aumenta el ingreso hasta Y sub 1. ¿Qué dijimos que pasa cuando aumenta el ingreso? Aumenta la renta.
Ajá, aumenta la renta. ¿Qué pasa cuando aumenta la renta? Mayor consumo. Mayor consumo, y un mayor consumo para consumir más que necesitamos. Producir más. Pero para consumir, ¿qué necesitamos en cuanto a liquidez? Más demanda de dinero. La renta. Bueno, la renta ya aumentó como parte del mayor empleo por parte de un proceso productivo más dinámico. Sería como dinero por motivo de transacción. Sí, es lo que vemos en esta gráfica, en la de mercado de dinero. O sea, vemos ese movimiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha por una mayor demanda de dinero por motivo de transacción, porque aumentó la renta. Sí, ahí estábamos bien, ¿verdad? Donde alcanzamos ese nivel sub 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo planteamos en esta gráfica? Por lo de la tasa de interés, licenciada. Ajá, entonces aumenta la demanda, ajá, de dinero. Aumenta la demanda de dinero. Entonces, es como que cae un poco la tasa de interés porque habría préstamos, algo así. No, o sea, si aumenta la demanda de dinero. Fue un poco, pero no a R sub 0, sino a este punto donde se intercepta la bueno. LM. Pero eso ocurre porque la demanda de dinero, considerando que la oferta de dinero está dada, se produce este desequilibrio. Hay una mayor demanda de dinero. ¿Qué presión provoca esta mayor demanda de dinero? Se incrementa R porque aumentó la demanda de dinero. Así es. Se ve este movimiento a lo largo de la curva LM. Hasta alcanzar una nueva tasa de interés en R sub 2, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Ahí tenemos el punto E sub 2, que es el mismo punto que tenemos acá, solo que ha trasladado al análisis simultáneo mediante el modelo ISLM. Aquí. ¿Sí ven los 3 puntos? Entonces, ¿cuál es la conclusión para la implementación de esta medida? ¿Qué pasó? A través de la política sí se incrementó el ingreso, se redujo ligeramente la tasa de inversión, se aumentó la oferta de dinero y la demanda. Sí, entonces vemos, ¿esta política es efectiva o no? Sí, sí es efectiva. Es efectiva porque se logra un nuevo nivel en cuanto a la producción de Y. Vemos que Y pasa de Y sub 0 a Y sub 1. Si es una medida expansiva y va orientada a estimular el producto, entonces sí se logra el objetivo y se alcanza una nueva tasa de interés de equilibrio en R sub 2. O sea, la tasa cae, pero no hasta R sub 1. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, una pregunta. En una política monetaria expansiva, digamos que como aumenta la inversión y el consumo y la producción, siempre y cuando sea controlada, ¿verdad? Porque digamos que un aumento de producción descontrolado puede repercutir en la economía, ¿verdad? Así es que estas decisiones son estudiadas. Para mover la oferta de dinero, los bancos centrales, dependiendo de los motivos que tengan en cuanto a política monetaria, lo que hacen es hacer una evaluación. Para el caso de Guatemala, utilizan el análisis del balance de riesgos de inflación, porque la inflación es el objetivo en Guatemala. Entonces, evalúan el comportamiento observado y el proyectado para las variables, para medir la incidencia. Porque si se crea o se expande mucho el producto, ¿qué va a propiciar esa política? Un exceso de oferta. Va a propiciar inflación, como lo hicieron los estímulos fiscales y monetarios durante la crisis, que es parte de lo que provocó ese desequilibrio o esas presiones sobre la inflación, sobre los precios. Mayor liquidez en el mercado, entonces lo que propicia puede ser
si es desmedido, niveles elevados de inflación. Entonces, siempre sabemos que tiene que existir crecimiento en los precios para estimular el proceso productivo, entre otras razones. Entonces, por eso los bancos centrales plantean objetivos, es decir, metas de inflación, y nunca son cero. O sea, que hay un espacio para que la inflación siempre tenga cierto nivel, pero no más allá de esa meta, porque crearía presiones inflacionarias elevadas y una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, por esa razón, sí, esta medida tiene que ser estudiada. Además, se deben considerar los rezagos con los que va a operar la política. Porque recuerdan cómo es esa transición hacia Y sub 1. ¿Es inmediata o lenta? Es como paulatina lenta. Es lenta. Los cambios sobre la producción se dan de forma paulatina, es lenta. Porque va a depender de las decisiones o de los ajustes que hagan en sus planes de producción los empresarios. En cambio, el ajuste en las tasas de interés veíamos que se da de forma inmediata. Entonces hay que evaluar también los rezagos con los que opera la medida. Eso también se considera. Y el enfoque es prospectivo, es de mediano o largo plazo. O sea, las políticas se implementan ya pensando en un horizonte temporal de tiempo de mediano plazo, por lo menos. No en el mes siguiente, sino más allá. Porque las metas son de mediano plazo. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciada, muchas gracias. Y veamos un resumen, ya no en el orden en el que vimos los efectos, sino para resumir y que quede claro, vemos que derivado de la implementación de esta medida se van a observar efectos tanto en el mercado de bienes como en el de dinero. Empecemos por el mercado de bienes. ¿Qué pasó con la producción? ¿Cayó o aumentó? Aumentó. La producción aumentó. ¿Qué pasó con el empleo? También aumenta. Aumentó. Inversión privada. También aumenta, licenciada. Aumenta por una menor tasa de interés, ¿verdad? Consumo privado. También aumenta, licenciada. Aumenta por una mayor renta, ¿verdad? Bueno, ahora veamos qué pasa en el mercado de dinero. ¿Qué pasa con la oferta nominal y real de dinero? Y como los precios están dados, ¿verdad? Entonces es fácil determinar qué pasó aquí. ¿Qué pasó con la masa de dinero? ¿Aumentó? La oferta de dinero aumentó. Sí. De hecho, de ahí partió la medida, ¿verdad? Tasa de interés de equilibrio. ¿Qué pasó con la tasa de interés de equilibrio? Aumentó también, licenciado. No, la tasa cayó de R Cayó, sub 0 a R sub 2. Ah, sí, sí. El nivel inicial es R sub 0. Cayó hasta R sub 2. No, o sea, es el resultado final, ¿verdad? Producto de la implementación de esta medida. Entonces cae no hasta R sub 1, sino a R sub 2, pero cae. ¿Qué pasó con la demanda de dinero por motivo de transacción? Aumentó. Aumentó, ¿verdad? Aumenta. Producto de una mayor renta. Tomando en cuenta la información que tenemos disponible, podemos deducir qué pasa con el ahorro, como lo hicimos el jueves con la medida implementada de carácter fiscal. Entonces aquí podemos deducir también qué pasa con el ahorro privado y qué pasa con el ahorro público. ¿Qué pasa con el ahorro privado? Disminuye. ¿Por qué disminuiría? Cristian dice que disminuye. Yo considero que aumentaría, licenciada, porque como aumentó el consumo, también los impuestos, algo así, ¿no? Sí, el privado es
porque aumenta la renta, ¿verdad? Una mayor renta. Ay, el público es por lo de los impuestos, ¿no? Ajá. Entonces aquí el ahorro privado aumenta porque aumentó la renta, aumenta el consumo y también aumenta la proporción para el ahorro. Ahorro público, ahora sí, ¿qué pasa con el ahorro público? Independientemente de si nos encontramos en una situación de déficit o de superávit, independientemente de ello pasa algo con el ahorro público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con el ahorro público? Porque no se movió el gasto del gobierno, lo que se movió aquí fue la oferta de dinero. ¿Podemos decir que se mantuvo constante, licenciada? Bueno, hay una parte de la ecuación que venimos usando para la demanda agregada, donde ya flexibilizamos los impuestos y ya no son una variable exógena, sino que afectan a la renta. Entonces, si Sí, hay una mayor renta, considero que sí creció porque como hay una mayor renta, estamos como pagando más impuestos. ¿O es sí, al revés? no, sí, porque según el modelo que estamos considerando, T castiga a Y. Entonces, se toma una proporción de Y esto va a ayudar a una mayor recaudación tributaria. ¿Sí? ¿Sí lo ve, Alejandro? Pero ahí no sería la política fiscal o siempre sigue siendo la política No, monetaria. porque la renta aumentó, ya aumentó. Es como que así viéndolo sencillamente, es como que estuviéramos pagando más IVA porque estamos consumiendo más. Entonces crecieron los impuestos. El impuesto sobre la renta, si usted tiene un mayor ingreso, le van a descontar más del impuesto sobre la renta, ¿sí o no? Porque grava en una proporción, ¿verdad? Del ingreso. ¿Sí me sigue, Alejandro? Sí, licenciada. Estoy Entonces, apuntando. entonces, como la renta aumentó, la carga tributaria, la recaudación tributaria, mejor dicho, va a aumentar. ¿Sí? Por el efecto del mayor ingreso. Muy Se bien, recauda licenciada. más. Entonces, el ahorro, pero sí quedó claro, el ahorro público aumenta. ¿Sí quedó claro, Alejandro? Sí, licenciada. Ahora sí ya lo entendí más. Sí, ¿los demás? Sí, licenciado. Esto para ver un resumen de los efectos, pero ahora lo que tocaría entonces es determinar la magnitud del efecto. ¿Sí? Entonces vamos a cuantificar como lo hicimos el jueves. Y aquí lo que vamos a determinar es cuánto aumenta la producción cuando aumenta la oferta monetaria, que es de donde partimos, ¿verdad? Un aumento en la oferta monetaria. Vamos a seguir usando el mismo modelo. Voy a reescribir. T sub 0 más E sub 1 por 1 menos T por Y más E sub 1 por TR más I sub 0 más A por Y menos B por K partido L por Y más BL por MS partido P más el gasto del gobierno que se mantiene como una variable exógena. Véalo aquí, Alejandro. Mire esta parte. Sí. Por eso le decía, según el modelo que venimos manejando. Entonces ahí vemos que si sube Y va a subir T porque está castigando, está castigando y es un impuesto sobre la renta. Entonces aquí vamos a también considerar la igualdad de que como el efecto sobre la producción depende de la variación de la demanda, entonces podemos considerar que la variación en Y equivale a la variación en la demanda agregada, ¿sí? En este caso también podemos decir que tenemos un efecto directo producto del aumento en la oferta de dinero y tenemos efectos inducidos producto del multiplicador, ese efecto multiplicador que se genera. Entonces, tenemos aquí replanteada la demanda agregada. Ya sabemos que esto lo obtuvimos como el consumo, esta parte la inversión y G. Y también
Recordemos que ahí incluimos R para poder hacer el análisis simultáneo. Eso lo hicimos el martes pasado, hace una semana. Vimos cómo sustituíamos el R que determinamos en el mercado de dinero, ¿verdad? Entonces ahora podemos cuantificar. El efecto directo sería determinar cuánto varía la demanda agregada cuando varía la oferta de dinero en términos reales. ¿Cuál sería el resultado? Es igual a B dividido L. Exacto, sería B partido L. Entonces, la variación en la demanda agregada va a ser igual a B partido L por la variación en la oferta de dinero en términos reales, ¿sí? El efecto inducido, diríamos que es cuánto varía la demanda agregada cuando varía Y. ¿Cuál sería el resultado ahí? Tenemos Y aquí y Y aquí. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué serían esos coeficientes? Es C sub 1 por 1 menos T. Ajá. A menos B por K dividido L. Sí, exacto. Entonces diríamos que la variación en la demanda agregada es igual a C sub 1 por 1 menos T más A menos B por K partido L por la variación en Y. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿qué hacemos después? Ya obtuvimos el efecto directo y el efecto inducido. Para determinar el efecto, entonces, sobre la demanda agregada, ¿qué hacemos? Sumamos los dos. Sumamos, ¿verdad? Sumamos ambos efectos. Entonces, el efecto sobre la demanda agregada equivale a la suma del efecto directo, que es el que tenemos aquí arriba. Este sería B partido L por la variación en MS partido P más el efecto inducido, que es todo esto. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos en el corchete más C sub 1 por 1 menos T más A menos B por K partido L por la variación en Y. ¿Sí? Luego dijimos que invocábamos la igualdad, donde la variación de Y es igual a la variación en la demanda agregada. ¿Cómo nos queda la variación en Y entonces? Sería igual a toda la ecuación de arriba. Bueno, todo el Sí. miembro de la derecha. Sí, porque eso equivale a la demanda agregada, estamos igualando, entonces es igual a todo lo que tenemos para la variación en la demanda agregada. Entonces copio lo que tengo arriba. Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Transponer términos y despejar. Sí, entonces vamos apuntando a despejar para DY, ¿verdad? Entonces, primero reordenamos, pasamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo. Nos queda variación de Y menos variación de Y por todo lo que está en el corchete. T sub 1, 1 menos T, más A, menos B por K partido L, es igual a B partido L por
la variación en la oferta de dinero en términos reales. Ya, ¿qué hacemos ahora? Sacar el factor común, licenciado. Sí, eso es lo que hacemos ahora. Esa fue la intención de haber pasado todo del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces aplicamos factor común para la variación de Y. Tenemos aquí y tenemos acá. Entonces sería 1 menos C sub 1 por 1 menos T menos A más B por K partido L igual a lo que tenemos del lado derecho. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Despejar para Y, ¿verdad? Despejamos para Y. Nos queda entonces que la variación en Y es igual a la variación en la oferta de dinero en términos reales por B partido L por 1 partido todo lo que está del lado izquierdo en el corchete. 1 menos E sub 1 por 1 menos T menos A más BK partido L. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Qué tenemos ahí? El multiplicador, licenciado. Tenemos el multiplicador, ¿verdad? El multiplicador sería esta parte. ¿Qué multiplicador tenemos ahí? ¿Tenemos cualquier multiplicador? No, ¿verdad? Este es el multiplicador de la política monetaria. Licenciada, y ese multiplicador va a ir dependiendo de las necesidades que se tengan, ¿verdad? Bueno, es que el multiplicador lo que está haciendo es medir la efectividad de esa política, es decir, ese efecto sobre la producción, sobre Y. Ah, muy bien. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos indica ese multiplicador? Primero, ¿es positivo o negativo? Positivo. Es positivo por todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Ya sabemos que C sub 1, la propensión marginal a consumir va a adoptar valores entre 0 y 1. Los parámetros BK y L son mayores a 0, es decir, son positivos. No adoptan valores negativos, entonces todo lo que tenemos ahí se vuelve un valor positivo, ¿sí? ¿Cómo se interpreta ese multiplicador? Que interpretamos el multiplicador del gasto público el martes. ¿Cómo interpretaríamos este multiplicador? ¿Qué nos dice el multiplicador? Nos dice cuánto va a variar Y cuando varía la oferta de dinero, ¿verdad? Dicho en otras palabras, señalaría por cada incremento en una unidad monetaria de la oferta monetaria cuánto aumenta la producción, es decir, Y. ¿Sí me explico? Sí, licenciado. Entonces eso es lo que podemos determinar a través del multiplicador y por eso se habla de ese efecto multiplicador. Y ya sabemos que es positivo porque aquí la medida fue en sentido expansivo y veíamos que alcanzábamos un nivel mayor de Y. Sí, por eso sirve el análisis intuitivo, porque ya sabemos hacia dónde apunta. Lo que medimos aquí es la magnitud, porque ya sabemos de entrada que el efecto va a ser positivo. Entonces lo que necesitamos mediante esta cuantificación es determinar la magnitud de la medida, hasta dónde. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Esto sería el análisis para la efectividad de la implementación de una política monetaria donde se expande la oferta de dinero. ¿Sí? ¿No hay dudas acá? Si no hay dudas acá, vamos a analizar un caso especial, siempre en el marco de la implementación de una política monetaria. Licenciada, en este caso no haríamos un análisis como el anterior de si es mayor a 1, menor que 1.
Como aquí tenemos todo lo que tenemos acá, sabemos que C1 adopta valores entre 0 y 1, B, K y L son positivos. Entonces, y tenemos, porque aquí tenemos diferencias, no es igual. Tenemos esta parte de acá. Ambos son positivos. Entonces, ¿cómo nos queda ese dato? Positivo. Positivo, ¿verdad, Oscar? Sí, correcto. Entonces nos queda positivo. Por toda la información que tenemos ahí. Sí, lo único que decía es que como antes hacíamos uno, como poniendo el 1 como punto de referencia, si era mayor o menor a 1. En este caso va a ser siempre mayor a 1. Siempre es positivo, pues, pero va a ser siempre mayor a 1. Va a depender de los valores para los parámetros. Sí, sí, habría que analizar qué valores tiene B, K y L. Dependería Ok, de muy ello. bien. Como tenemos Muy B bien. partido L de ese lado, que está multiplicando a todo ese cociente, 1 partido todo lo que tenemos en el denominador, entonces va a depender. ¿Sí? Ok, gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Dudas adicionales o vemos el caso especial? Veamos el caso especial entonces. Sigamos con el análisis de política monetaria. Vemos aquí la gráfica que corresponde al mercado de dinero. Vemos una intersección, un equilibrio en este punto rojo, donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando el Banco Central decide incrementar la oferta de dinero. ¿Qué pasa? Surge un desequilibrio y hay mayor oferta que demanda. ¿Qué pasa con la curva entonces? Se mueve a la derecha. La curva de oferta monetaria, ¿verdad? Porque esta solo lo puede mover el Banco Central, entonces se mueve a MS1 partido P. Ya sabemos todo lo que se genera después, ¿verdad? Hay un desequilibrio en el mercado de dinero, una interacción con el mercado de bonos derivado de la preferencia por la liquidez, entonces hay una presión hacia la baja en la tasa de interés hasta alcanzar R1. Bueno, viene el Banco Central nuevamente y decide expandir aún más la oferta monetaria. Es otra decisión. En su siguiente reunión dice, bueno, vamos a expandir la oferta de dinero en términos reales. ¿Qué pasa? Caería también otra vez el interés, licenciada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué movimiento se observa primero? Hay una nueva decisión, es en otro momento del tiempo. Deciden expandir más la oferta de dinero. Se mueve nuevamente la oferta de dinero a la derecha. Se mueve la curva de oferta de dinero hacia la derecha, hacia MS2 partido P. Cae la tasa de interés producto de todo lo que ocurre. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, vamos a ver. Hasta este punto, ¿verdad? Llamémosle RTL. Ese punto, ¿qué nivel corresponde para la tasa de interés? ¿No sería 0, licenciada? Es 0, sí, sería 0. Ahí la tasa de interés que se alcanza porque está pegada al eje horizontal es 0 o casi 0. Bueno, viene el Banco Central, ya provocó que la tasa de interés de equilibrio, porque esta es la tasa de interés de equilibrio, no la tasa de política. La tasa de interés de equilibrio en la economía cae a 0. Viene y en otra decisión decide, bueno, vamos a seguir expandiendo la oferta monetaria. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa nuevamente? Se corre a la derecha la oferta de dinero. Se observa este movimiento, ¿verdad? MS3 partido P. ¿Qué vemos ahí? Ya no hay efecto sobre la tasa de interés. Exacto. Entonces vemos que
Si la economía se encuentra en esta situación donde la tasa de interés de equilibrio en la economía adopta niveles iguales o cercanos a cero, entonces las expansiones monetarias no provocan efectos sobre la tasa de interés porque ya es cero. ¿Sí lo ven? Entonces, esta situación, la literatura la conoce como trampa de la liquidez. Que sería esta parte donde la tasa de interés ya es cero. Entonces, si la economía se encuentra en esa situación de trampa de la liquidez, los aumentos en la oferta de dinero, producto de las decisiones del Banco Central, no van a tener efecto sobre la tasa de interés porque ya es cero, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí, licenciada. ¿Cómo es esta política, entonces? Ante la trampa de la liquidez, Perdón, alguien había levantado la mano. A ver. Sí, licenciada, una consulta. ¿Esto es lo que hacen los Estados Unidos? No, la tasa de interés de política es distinta a la tasa de interés de equilibrio. De hecho, Japón tiene una tasa de interés negativa de menos 0.10. Entonces, por eso no quiero que se confundan. Esta es tasa de interés de equilibrio en la economía. La tasa de referencia de los bancos centrales es otra tasa. ¿Sí? ¿Sí me explico, Abel? Sí, licenciada, gracias. ¿Qué pasa entonces? Esta política, ¿cómo resulta? En este caso ya no se expandería, sino sería contractiva, ¿no? No, Porque se expande una vez, ¿no? Sí, bueno, aquí vamos señalando cómo va funcionando esta expansión monetaria. ¿A qué va orientada la expansión monetaria? Perdón, licenciado. Sí, dígame, Alejandro. Una mayor inversión y consumo. Un mayor producto, ¿verdad? Ajá, por esa vía. Entonces, se quiere estimular el producto. Es una medida de carácter expansivo orientada a un mayor nivel de producción, es decir, a la expansión del producto. Pero aquí ya no se logra reducir más la tasa para estimular la inversión, como lo veíamos en el caso que analizamos anteriormente. Entonces, esta política, ¿cómo es? ¿Cómo sería esta política? ¿Es efectiva o no es efectiva? No, ya no lo es. Ya no es efectiva, ¿verdad? Entonces, cuando la economía se encuentra en trampa de la liquidez, las expansiones en la oferta de dinero no provocan disminuciones en la tasa de interés porque ya es cero o muy cercana a cero y por lo tanto la política se vuelve inefectiva ante la trampa de la liquidez. ¿Sí? Veamos esa relación que decía Alejandro. Para que quede más claro, veamos esta gráfica. Tenemos ahí R y tenemos Y. Decíamos que hay una relación entre renta y demanda de dinero por motivo de transacción, ¿verdad? Pensemos en este punto, en que la renta que es Y sub 0 se reduce a Y sub 1. ¿Qué pasaría con la demanda de dinero por motivo de transacción? Se reduce la renta. Se tiene que reducir también. Ajá, se reduce la demanda de dinero por motivo de transacción, provoca un desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Cae la tasa de interés. Cae la tasa de interés y lo vemos en la gráfica. De R sub 0 a R sub 1. Mayor demanda, presiones en la tasa de interés. Veamos cómo pasamos de un nivel de renta Y sub 1 a Y sub 2. ¿Qué pasa ahí? De igual manera se reduce la demanda y presiona la tasa de interés hacia abajo. Hacia ese nivel de tasa de interés RTL que es igual a 0 o muy cercano a 0. Sí, eso es lo que ocurre. Pero veamos este punto. La renta se reduce de Y sub 2 a Y sub 3. ¿Qué pasaría en ese punto? Ya no hay efecto sobre la tasa. Sí, ya no hay efecto sobre la tasa porque ya es 0. Entonces, la tasa de interés no va a disminuir más porque ya es 0. ¿Sí? No puede bajar por debajo de 0.
Entonces, este punto de acá es la trampa de la liquidez. Licenciada, ¿hay algún país que haya implementado una política monetaria así? Sí, creo que sí, durante las crisis es que se ve ese efecto, donde la tasa de equilibrio ya es cero. Creo que por ahí, durante la crisis, se puede observar eso. Voy a investigar algún caso de la vida real y le cuento en la siguiente clase. Gracias, licenciada. Bueno, entonces vemos que esa es la trampa de la liquidez. Ahora veamos cómo sería entonces la forma de la curva LM ante una situación de trampa de la liquidez en la economía. ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál sería la forma de la curva LM ante una situación de la trampa de la liquidez? ¿Sería horizontal, licenciado? Sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Sería ese pedacito. Veámoslo acá, hagámosle un zoom a esa parte y agreguémosle la curva IS. En ese punto RTL, sabemos que la tasa de interés es igual a 0. Entonces vemos que en ese momento la curva LM adopta una forma completamente plana, se vuelve completamente horizontal. Entonces, si la economía se encuentra en esa situación de trampa a la liquidez, decíamos que los aumentos en la oferta de dinero no van a tener efecto sobre la tasa de interés porque ya es 0. Y si no tienen efecto sobre la tasa de interés, tampoco hay efecto sobre la inversión, como lo decía Alejandro, porque no hay una motivación para los empresarios, no hay efectos para la inversión y por lo tanto tampoco vamos a tener efectos para la producción de equilibrio, Y sub 0, la cual se mantendría en ese nivel Y sub 0. Es decir, la curva LM no se mueve. ¿Sí? ¿Sí me siguieron con el análisis? Sí, licenciada. Y entonces vean esta situación tan interesante, cuando la política se vuelve ineficaz o inefectiva, porque esa es el objetivo de la política. En este caso hablábamos de incentivar la producción, de una política expansiva, ¿verdad? Entonces les voy a dejar de tarea este ejercicio para que practiquen. Igual les va a quedar, no lo copien, les va a quedar en la presentación que voy a colgar más tarde, porque hasta aquí llegaría el análisis de implementación de políticas de estabilización fiscal y monetaria. Hasta aquí llegaría el parcial del 10 de abril. Lo que damos el jueves ya sería para el final. El jueves vamos a ver mercado de trabajo. Entonces el mercado de trabajo ya entraría para el final. Este viernes ustedes tienen examen, entonces no vamos a tener espacio para el repaso este viernes, porque sí tienen un examen, ¿verdad? Entonces pensaríamos en un repaso para el siguiente jueves con la licenciada Lisbeth. Algunos preguntaban por la resolución del laboratorio. Si no tuvieran preguntas ahí, entonces se dejaría el espacio para poder pensar en el laboratorio o para hacer un repaso, ¿sí? Este fin de semana esperaría poder trasladarles los lineamientos para el ensayo con miras a su publicación, como les comentaba. ¿Dudas? ¿Comentario? Licenciada, una pregunta. Digamos que en este caso, ¿se podría utilizar esta política como retroactiva o eso ya es aparte? Porque como al final, digamos que no se está buscando una expansión de la economía como tal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con retroactiva o quiere decir contractiva? Ajá, contractiva es. Bueno, aquí porque partimos de un incremento en la oferta de dinero. Claro, también se puede recoger liquidez. Se puede recoger liquidez mediante reducciones en la oferta de dinero a través de distintos instrumentos, como está ocurriendo ahora, para poder combatir los efectos de la inflación. Entonces, para limitar las presiones inflacionarias, se implementa una política de carácter contractivo, que va orientada, ya sabemos que hay consecuencias, es una desaceleración económica, y lo hemos visto gráficamente. Entonces, sí se puede implementar una política de carácter contractivo para que las presiones inflacionarias se controlen
y el costo va a ser una desaceleración económica. Actualmente se cuida que esa recesión no se convierta en una crisis, en una nueva crisis. Entonces es el cuidado que hay que tener. Hoy está reunida la Reserva Federal, mañana toma decisión. Se espera que aumente 25 puntos básicos la tasa de política monetaria. Pero con todo lo que está pasando en el sistema bancario, vamos a ver qué dicen. O sea, sí se está viendo ahí y se ve aquí en Guatemala. En Guatemala 4.50 el nivel para la tasa de interés de política, que es el instrumento para ajustar la oferta de dinero en la economía. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces más tarde les voy a colgar la presentación. Aquí les queda el caso de análisis, donde ustedes ya empiecen a pensar como asesores de las autoridades económicas que van a proponer. Y no les estoy diciendo si son asesores de autoridades fiscales o monetarias, sino en general. Entonces ustedes aquí pueden pensar en qué proponer. ¿Sí? ¿No tienen dudas o comentarios adicionales? Lo dejamos hasta acá. Les deseo feliz noche y los veo el jueves para ya entrar a la siguiente unidad, mercado de dinero. Feliz noche, Linda. Perdón, mercado de trabajo, sí. De trabajo. Muchas licenciada. Sí. Feliz noche, Feliz licenciada. noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.